Amén. Hechos capítulo 7, versículo 44 al versículo 50. Estamos viendo de manera expositiva el libro de Hechos y en esta noche vamos a ver que Jesús es nuestro modelo a seguir. Hechos 7, versículo 44 al 50 de manera alternada. Dice la Biblia: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Todos. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Pueden tomar asiento y estamos continuando con la predicación de Esteban. Esteban está predicando aquí a los escribas y comenzando ahí en los versículos que estábamos leyendo. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos. Vean conmigo los primeros versículos aquí en Hechos capítulo 7. En el versículo 2 dice: y él dijo. ¿Quién es él dijo? Aquí no se encuentra en el capítulo 7, pero si regresamos al versículo 8 del capítulo 6, dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Entonces Esteban predicando, ¿cómo dice la Biblia? Lleno de gracia y de poder. Hay que asegurarnos que cuando hablamos con alguien más de Cristo, estamos llenos de la gracia de Dios y del poder de Dios. Porque nos vamos a encontrar a personas que no van a querer escuchar de la palabra de Dios. Versículo 44, regresando a Hechos 7, 44. Esteban está predicando aquí a los sacerdotes y está predicando a escribas y dice versículo 44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que habían visto. Esteban está reconociendo aquí dos cosas acerca de Moisés. La primera es que Dios ordenó algo a Moisés para construir algo. Dios ordenó algo a Moisés para construir algo. Entonces Dios nos va a pedir o nos va a ordenar algo. Y número dos, ¿qué nos va a veces a ordenar? Nos va en ocasiones a ordenar construir algo. Y lo que Dios quiere que construyamos principalmente es nuestra propia vida. En el caso de Moisés, Moisés ve algo en el monte Sinaí, él ve un ejemplo y Dios le dice: mira, aquí está el ejemplo y ahora vas a regresar y yo te ordeno que construyas algo. Entonces Esteban reconoce estas dos cosas, que Moisés recibe una orden y Moisés se le pide construir y se le da un modelo. Dice acá, dice: cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo, conforme al modelo. La palabra modelo aquí es una palabra griega y es la palabra tupus o tipos, ¿verdad? Que la podemos asemejar nosotros y podemos entender un poquito que es un tipo o en griego que es la palabra tupus. Y esta palabra quiere decir modelo, ejemplo, forma. Por ejemplo, esa palabra ejemplo ya lo dije. 1 Timoteo 4:12, ¿alguien se acuerda? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que
ejemplo. Esta palabra ejemplo es la misma palabra griega que aquí en Hechos capítulo 7 en el versículo 44. Es la palabra tipos. Pablo le está diciendo a Timoteo allá en 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé un ejemplo, tú sé un modelo, que tu vida siga una forma tal que otros puedan copiar tu vida, tu ejemplo o tu modelo, de tal manera que cada uno de nosotros de la misma manera tenemos un modelo a seguir. Pero primero vamos a ir a Éxodo capítulo 26, versículo 30, en donde Dios le dice a Moisés conforme al modelo. Éxodo capítulo 26 en el versículo 30. Es importante seguir el modelo. Cuando Dios le dice a Noé cómo construir el arca, a Noé no le dijo: pues voy a construir un arca de solamente unos 5 metros de largo, 2 metros de ancho, y eso es lo que yo quiero, no me quiero cansar más y lo voy a hacer conforme a como yo quiero. No, Dios le dio a Noé el modelo a seguir para construir el arca. Dios le dio el modelo a Moisés para construir el tabernáculo de reunión allá en el desierto. Vamos a ver una foto o una imagen del tabernáculo de reunión. Este era el tabernáculo de reunión. Fidel fue en una máquina del tiempo y le tomó una foto. Y aquí está el tabernáculo de reunión y el modelo que Dios le da a Moisés. Las especificaciones, el largo, el ancho, lo que debía de llevar, las cosas que incluían en esta tienda, en este tabernáculo, que era un tabernáculo que lo tenían que transportar de un lado a otro. ¿Quiénes tenían que estar a los diferentes flancos? ¿Quién debería de estar al lado poniente, oriente, norte, sur? ¿Qué tribus tenían que estar? Eran 3 de un lado, 3 de otro, 3 de otro, 3 de otro. De tal manera que Dios da a Moisés ciertas especificaciones. Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De tal manera, si leemos los versículos que están antes y el capítulo antes de, vamos a darnos cuenta de todo lo que Dios tenía para que Moisés siguiera el modelo. Pero este modelo dice ahí: como te fue mostrado en el monte. De tal manera que una de las cosas que Dios muestra a Moisés en el monte fue el modelo de este tabernáculo. Y cuando yo creo que Moisés lo ve y empieza a notar, Moisés ahora se da una idea clara y perfecta de cómo debería de ser este modelo. Interesantemente, me gusta como dice acá, dice: el modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Sabes que el monte fue el lugar en donde Moisés se encuentra con Dios? Y este modelo era, podemos nosotros decir que el modelo de Dios es celestial. El modelo de Dios fue mostrado a Moisés en un lugar alto. El modelo de Dios era de allá arriba hacia abajo, hacia nosotros, para que después Moisés lo siguiera. Y yo creo que Jesús es nuestro modelo. Ve lo que dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Jesús es nuestro modelo a seguir. Él nos ha dejado ejemplo a seguir. Él nos ha dejado ejemplo de amor. Nos ha dejado ejemplo de cómo amar a nuestro
a nuestro prójimo. Seguir el modelo de Jesús significa amar a Dios y a nuestro prójimo. Significa vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Significa ser perdonadores, compasivos, misericordiosos. Significa buscar la justicia y la paz, ir por el necesitado, ayudar al que está quizás dolido, en problemas, al que está apartado, al que realmente necesita de Cristo. Y sabes, todo el mundo necesita de Cristo a nuestro alrededor. Necesitamos tener los ojos de Jesús y ver este mundo a través de los ojos de Jesús. Dice acá en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dejó un modelo, un ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. Ve lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces Jesús es mi modelo a seguir. Cada uno de nosotros, cuando íbamos creciendo, moldeamos en cierta manera nuestras vidas y tuvimos un modelo a seguir. Cuando mi esposa y yo comenzamos a citar, ella y yo comenzamos a citar, y después como de 3 meses, no estoy muy seguro, pero más o menos después de 3 meses de que ella y yo ya teníamos algún tiempo citando, mis papás fueron a California y fueron ahí en el área de Los Ángeles. Mi esposa dijo: wow, pues voy a ir y los voy a conocer. Y entonces ella fue, yo no fui con ella. Ella fue, y después de que ella conoció a mi papá, ella me dijo: ahora entiendo por qué haces algunas cosas como las haces. Ahora entiendo por qué actúas como actúas, porque eres un reflejo de tu papá. Ahora, reflejo no de fisonomía. Si alguno ve a Elimelech de espalda, diría: ahí va el papá del pastor Arturo Muñoz. A veces pienso que es mi papá, y a veces me espanta y digo: ay, viene. No, es mi hermano Elimelech. Pero creciendo en mi casa, tuve un modelo a seguir. Hay una foto en donde estamos en la iglesia en Iguala Guerrero, y yo estoy sentado, y creo que la foto yo estoy así, con mi mano así o algo, no sé cómo está mi mano, y a un lado de mí está mi papá igualito, él me copió a mí. Y así estamos, y así es la foto. Pero todos seguimos, querramos o no, a alguien. Tenemos un modelo a seguir. Sabes, joven, señorita, tú estás dando un ejemplo a alguien más. Niños de esta iglesia están siguiendo lo que tú estás haciendo. Y tú puedes usar tu vida para hacer de edificación a esos niños más pequeños, o puedes ser piedra de tropiezo. Pídele al Señor que no seas una piedra de tropiezo. Pídele al Señor: Señor, ayúdame a ser un modelo, un ejemplo, no una modelo, ¿verdad? Ayúdame, Señor, a ser un modelo, un ejemplo a seguir, un joven que te ama y te sirve, una señorita que se da a respetar y te ama, te sirve y da, y no solamente causa una buena impresión, porque no estamos aquí para causar una buena impresión, sino estamos aquí para conocer a Jesús más, y entre más conozco a Jesús, más vivo para Él, y entre más vivo para Él, más soy como Él, y entre más soy como Él, mejor ejemplo voy a poder ser para niños y niñas de esta iglesia. Nosotros adultos estamos siendo ejemplos a los jóvenes, y necesitamos ser un buen modelo.
Ve lo que dice la palabra de Dios, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras, por decirlo así, esas buenas obras, ese modelo fue creado en el cielo. Y ahora nosotros, porque Jesús, somos creados de acuerdo al modelo de Jesús. Dios quiere que sigamos sus pisadas. Dios quiere que sigamos esas buenas obras en nuestra vida. No malas obras, sino buenas obras. Si Jesús es mi modelo, no puedo yo vivir una vida en pecado para después arrepentirme fácilmente. Si Jesús es mi modelo, no puedo vivir una vida pensando me voy a escapar fácilmente y me voy a ir al pecado porque de todas maneras Jesús me perdona. Es cierto que Jesús te perdona. Es cierto que Jesús nos acepta. Es cierto que Jesús, cuando venimos a Él en arrepentimiento, Él me da todo perdón y nuestra relación con Él se reestablece. Pero nunca deberíamos de vivir una vida pensando cualquier momento yo puedo pecar porque tengo un Dios que me ama. No lo podemos hacer así. Hay iglesias y pastores que están predicando eso. Esta semana alguien me dijo, pastor, yo escuché a alguien, y no era un pastor bautista, y no sé dónde se metió esta persona, ¿verdad? Pero escuchó y me dijo, pastor, escuché a un predicador que dijo, ¿saben qué? Está bien si tú pecas. En esta semana tú vas a pecar, no importa, está bien, regresas a Jesús y ya. Y ese es el pensamiento de este mundo. Cierto que podemos regresar a Jesús, pero ¿quién es nuestro modelo? Mi modelo no es ese pastor que está predicando eso. Mi modelo no es alguien liberal, alguien que vive una vida en pecado, una vida en derrota, una vida en fracaso a fracaso a fracaso, y que dice, me voy a levantar, me voy a sacudir, Señor, pues otra vez perdóname. No, mi ejemplo es Jesús, y Jesús no vivía una vida en derrota en el pecado. Jesús vivía una vida en victoria sobre el pecado. Y esa es la vida que tenemos que vivir, porque Él es mi modelo. Y si es mi modelo, yo voy a seguir su modelo. Y su modelo es vivir una vida para Dios. Su modelo es vivir una vida para el Padre. Su modelo de Jesús, el modelo de Jesús era obedecerle a Él. Y como Él me dejó ejemplo, entonces yo voy a seguir su modelo. Y si llego a caer, me levanto, pero no voy a decir, a ver, ¿dónde me caigo? Aquí me gusta, aquí me voy a caer. Allá también me gusta, allá, aquel pecado, pues caigo y Jesús, de todas maneras, Él me levanta. Ese no debería ser tu pensar. Si tu pensar es ese, estás mal. Porque Jesús es nuestro modelo. Jesús es mi modelo. Entonces, ¿quién es mi modelo? Nuestro modelo es Jesús. Seguir el modelo de Jesús no siempre será fácil. Habrá momentos en los que queremos tomar atajos o hacer las cosas a nuestra propia manera. Sin embargo, si queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y que tenga un impacto positivo en este mundo, debemos seguir su modelo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Dice la palabra de Dios acá, regresando a Hechos. Vamos a regresar a Hechos 7:44. Hechos capítulo 7:44. Conforme al modelo que había visto. Versículo 45. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. ¿Qué introdujeron? El tabernáculo. Este tabernáculo lo llevaron hasta la tierra prometida. Hasta, dice ahí, lo introdujeron con Josué. ¿En qué año entran aproximadamente a la tierra prometida?
Pues no estaba yo ahí, no estábamos ahí. Hay diferentes fechas. Pero una de las fechas que y están la fecha egipcia, la fecha siria, la fecha bíblica tradicional. Y les voy a dar la fecha bíblica tradicional. El pueblo de Israel sale aproximadamente en el año 1440 antes de Cristo. 1440 antes de Cristo. Entonces, 40 años después, ¿cuándo es que entran a la tierra prometida? 1400. ¿Por qué? Porque de allá para acá es retroceso hacia Jesús. Y de Jesús para acá va incrementando. Y entonces salen aproximadamente en el año 1440 y entran a la tierra prometida en el año 1400. ¿Cuándo comienza a reinar David? El rey David comienza a reinar por acá en el año más o menos 1040. Ahorita voy a checar, pero creo que es el año 1040 antes de Cristo. ¿Cuántos años reina David? 40 años. ¿Y en qué año comienza a reinar Salomón? En el año 1000. En el año 1000. Entonces, de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida al momento en que reina Salomón, ¿cuántos años pasaron? 300 años, 1400 al año 1100. ¿Cuántos años pasaron más o menos el pueblo de Israel en Egipto? 300 años. 430 a 300, 430 más o menos. Cuando salen en el año 1400, entran, cuando salen en el año 1440, entran a la tierra prometida en el año 1400. El rey David comienza a reinar en el año 1040 más o menos, y en el año 1000 comienza a reinar su hijo Salomón, porque ahorita lo vamos a ver. Pero vean Éxodo capítulo 40 versículo 17. Hay aquí algunas preguntas que me gustaría responder, porque dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. ¿Qué introdujeron? El tabernáculo de reunión, ya no lo tenemos que mostrar, pero ¿cuándo se construye el tabernáculo de reunión? Vamos a contestar esta pregunta. Versículo 17, Éxodo 40, versículo 17 dice: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, o sea, de haber salido de Egipto, el tabernáculo fue erigido. Entonces, ¿cuándo fue construido? 2 años después de haber salido de Egipto. 2 años después de haber salido de Egipto, es construido este tabernáculo, este lugar de reunión que era tan importante, y entra junto con Josué 40 años después a la tierra prometida. Y por muchos años, no se habla ya mucho de estarlo usando, porque se pierde esa costumbre. Pero vamos a seguir leyendo, regresando a Hechos 17:45. Lo introducen con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó. ¿A quiénes arrojó? A los gentiles. ¿A cuántas tribus de los gentiles? Ahora vamos a regresar a Josué capítulo 6. Vamos a regresar a Josué 6 y luego Éxodo 33. Vamos a ir a estos 2 versículos. ¿Por qué? Porque Josué dice aquí que arroja de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. ¿A quiénes arroja? A ciertas tribus o a ciertas naciones. Josué capítulo 6 versículo 1.
ahora, dice acá, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Me gusta esto porque cuando llega el pueblo de Israel ante esta ciudad de Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo, que aún permanece hasta nuestros días, y esta ciudad de Jericó, con las murallas tan grandes que tenía Jericó, cuando llega el pueblo de Israel, se dan cuenta que esta ciudad no solamente estaba cerrada, pero dice la Biblia estaba bien cerrada. ¿Y sabes por qué dice la Biblia que estaba bien cerrada? Porque Dios nos quiere confirmar, no importa que haya en tu vida, que tú pienses que el poder de Dios no pueda pasar, no importa si está cerrado, no importa si es imposible, Dios tiene todo poder. Amén. Por eso esos muros estaban cerrados. Y no solamente estaban cerrados, estaban bien cerrados. Hay cosas que están bien cerradas y Dios las puede abrir. Y entonces estos muros estaban cerrados, bien cerrados. Versículo 1: a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado. ¿Sabes? No dice yo los voy a entregar, sino dice yo ya los entregué en tus manos. ¿Sabes que Dios hace cosas y trabaja en ciertas cosas que tú y yo ni siquiera nos damos cuenta? Él ya está trabajando y haciendo. Quizás tú estás orando ahorita mismo y no sabes si Dios ya está respondiendo, pero quizás Dios ya respondió. Quizás Dios ya actuó en eso. Quizás tú no lo puedes ver, pero Dios está trabajando y está haciendo ciertas cosas que no va a venir y te va a decir: sabes que ya no te preocupes, ya no sigas orando, ya yo lo hice. No, pero dice la Biblia que cuando viene con Josué, le dice: yo los he entregado, yo ya los entregué, no te tienes que preocupar, yo ya los entregué. ¿No te gustaría escuchar que cuando tú oras a Dios, Dios dice: no te preocupes, ya te contesté? No te preocupes, todo está bien. No te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo tengo todo poder. Y continuamos, dice la Biblia: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. No vamos a leer toda la historia, no vamos a entrar a la historia de Jericó, pero dice la Biblia: Josué entra con el tabernáculo de reunión, entran aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Éxodo 33 versículo 2. Ahora vamos a resolver esta pregunta: ¿a quiénes desalojan de ahí? ¿Y quiénes merecían y tienen derecho a esa tierra hasta nuestros días? ¿Sabes quiénes tienen derecho a esa tierra hasta nuestros días? El pueblo de Israel, los judíos. Los judíos, ¿pero por qué? Bueno, porque Dios les dio la tierra. Dios les dio esa tierra. Y dice la Biblia, Éxodo 33 versículo 2: y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios les dijo: tienes que echarlos fuera, que ni uno de ellos queden ahí, porque si queda uno de ellos va a hacerte caer. Si uno queda, uno de ellos te va a hacer pecar contra Jehová Dios. Uno de ellos, si queda, te va a hacer ir y adorar a sus ídolos. Y pasa eso mucho en nuestra vida cristiana. En tu vida cristiana, si tú dejas ciertas cosas en tu vida y no lo sacas todo, una de esas cosas te va a hacer alejarte de Dios. Una de esas cosas, pastor, es que me gusta Amanda Miguel. Algo que tienes ahí te va a hacer caer en el futuro. Muchas veces el diablo está esperando a que flaquees un poquito para que tú digas: ya es tiempo de sacar
mis pantalones. Ya es tiempo de dejarme de crecer el cabello. Ya es tiempo de regresar a las drogas. Ya es tiempo de regresar al pecado. ¿Por qué? Porque si tienes algo por ahí, el diablo es sabio y va a decir: hey, qué bueno que dejaste a 3, 4, 5 cananeos. Qué bueno que dejaste a 5, 10, 20 jebuseos. Qué bueno que dejaste ahí al amalecita. Qué bueno que dejaste ahí a uno de los heveos, fereceos, heteos, amorreos, jebuseos, cananeos. Pregunta: ¿qué estás dejando en tu vida que después te va a hacer caer, que después te va a hacer pecar? ¿Qué hay ahí en tu casa? ¿Qué hay ahí aún en tu celular? ¿Qué hay ahí en tu vida? ¿Qué puentes aún quedan que no has quemado? Echa un cerillo y quema ese puente para que ya no tengas que regresar y decir: ay, este puente me gusta, lo voy a cruzar. Tienes que quemar tus puentes. Dice la palabra de Dios que cruzan y llegan, versículo regresando, Hechos 7:45, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ok, ¿cuándo son los días de David? Ya lo mencionamos. Hasta los días de David. El pueblo de Israel cruzan o llegan a la tierra prometida aproximadamente en el año 1400. Y aproximadamente en el año 1040, dice hasta los días de David, aproximadamente hasta el año 1040, o sea, 260 años después de haber llegado. Hay una serie de varios jueces. Dentro del libro de los jueces hay 13 jueces, más añádele 2 antes, son 15, más añádele 2 después, son 17. Después de jueces, el último me parece que fue Sansón. Después de Sansón es Samuel, Elí, y después Samuel. Y ya después de ahí ahora comienza Saúl y David. Y David dice, y Esteban no menciona todos estos casi 300 años, pero dice hasta los días de David. Hasta los días de David son casi 300 años. Y en el año 1040 comienza David a reinar. Nuevamente, aproximadamente. Versículo 46. Hechos 7:46. Hechos 7:46. Dice la Biblia: o sea, David, halló ¿qué? Gracia delante de Dios. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de David. David halla gracia delante de Dios. Y David le dice a Dios: a mí me gustaría construirte un lugar para que tú habites. Esa fue la petición de David. Pregunta: ¿le contestó Dios a David con un sí? No. Aun cuando David halló gracia delante de los ojos de Dios y le dijo: Señor, yo quiero construirte casa. Y ya se iba casi, y viene, creo que Natán, ahorita lo leemos, y le dice: no, Dios dice que no. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué? David no se tiró al piso. David no hizo berrinche. David no empezó a patalear. ¿Sabes lo que hizo David? David dijo: entiendo. ¿Sabes que en algunas ocasiones, cuando Dios me dice que no, tú y yo lo único que debemos de decir es: Señor, entiendo. Acepto mi condición. Sé que he luchado muchas guerras y he derramado mucha sangre y entiendo. Cuando creo que decimos entiendo, yo creo que nos va mejor. Cuando rehusamos y decimos: pero Señor, ¿por qué? Dios dice: hey, tranquilo. Debes de entender. Y debemos decirle al Señor: Señor, yo entiendo. Pero Dios bendice después a Salomón, su hijo. Dios le dijo: no, pero ¿sabes qué? Voy a bendecir a tu hijo. A veces la bendición no va a llegar contigo. A veces la bendición va a llegar con nuestros
hijos. Ve lo que dice, déjame ver acá. Escribí muchos versículos. 2 Samuel 7, versículo 1. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. David halla gracia delante de Dios. Y 2 Samuel 7:1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, casi se pasaron 260 años hasta que el pueblo de Israel viera un reposo tal como ahora lo estaba viendo David. Gedeón lo vio y varios de los jueces lo vieron, pero no de la manera como David lo vio. Versículo 2, dijo, o sea David, al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, el tabernáculo de reunión. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: espérate Natán, dile esto a David: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dijo: no vas a ser tú, va a ser tu hijo. Y David dijo: entiendo. Y aparte, ¿qué hizo David? David empieza a juntar oro, plata, bronce, madera, porque no se arrencoró contra Dios. No la agarró contra Dios, sino dijo: Señor, yo entiendo, voy a empezar a preparar todo para que mi hijo Salomón la construya. Siguiente versículo, vamos a ir al versículo 47, Hechos 7, 47. Tengo aquí una lista, bueno, no sé si darla o no, porque dice la Biblia: halló gracia delante de Dios. Ok, voy a hacer esto, la voy a leer. La semana pasada tenía una lista que me salté y no la leí también. Fue una lista de cuando Moisés fue rechazado, y la Biblia nos habla de aquellos a quienes debemos de estimar, y tenía una lista grande, no la leí, pero voy a leer esta lista. Síganme nada más. Personas que hallaron gracia ante los ojos de Dios, y casi específicamente que la Biblia dice que hallaron gracia, porque hay muchos que la Biblia nos habla y que no específicamente dice que hallaron gracia. Ok, aquí está una lista. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Como que está un poquito claro, ¿verdad? Ok. Abraham, Génesis 18, 3. Abraham, Génesis 18, 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Y sabes lo que pasó? Dios se detuvo y escuchó a Abraham, y entonces Abraham halló gracia ante los ojos de Dios. Moisés, Éxodo 13, 33, 13. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le respondió, porque halló gracia Moisés delante de los ojos de Dios. Jueces 6, 17. Gedeón halló gracia delante de los ojos de Dios. Jueces 6, 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y Dios le muestra varias señales a Gedeón de que Gedeón había, por causa de esto, le estaba confirmando que había hallado gracia delante de los ojos de Dios. David, ya lo dice aquí en Hechos, que leímos que David halló gracia delante de los ojos de Dios. María, primera de Lucas 1:30. Ve lo que dice Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabes? En el momento en que Jesús murió por ti y por mí, tú y yo hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Ay, pero ¿por qué David? Ay, pero ¿por qué Gedeón? Ay, pero ¿por qué María? ¿Sabes? Tú y yo hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba diciendo, te amo. Él estaba diciendo, quiero darte vida eterna. Él estaba diciendo, tú eres un tesoro para mí. Él estaba diciendo, yo te he amado con un amor eterno desde la eternidad y por la eternidad, y tú has hallado gracia delante de mis ojos. Dale gracias a Dios porque hemos hallado gracia delante de Él. Ahora sí, Hechos 7:47. Hechos 7:47, 48, 49 y 50. Mas Salomón le edificó casa. Está hablando acerca del tabernáculo. Y está hablando acerca que aún durante los días de David, Dios habitaba en tiendas en el tabernáculo. Y David dice, yo te quiero construir una casa. ¿Y quién construye esa casa? Salomón. ¿Cuándo? Bueno, Salomón comienza a reinar aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, y es unos pocos años después que Salomón le construye casa a Dios. Pero vamos a leer versículo 48 al 50 de Hechos 7. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué profeta? Vamos a ir a Isaías 66. Isaías capítulo 66, versículo 1 y versículo 2. Está hablando acerca del profeta Isaías, que a mí me encanta. Por ejemplo, aquí la predicación de Esteban ya ha agarrado de Éxodo, ha agarrado de Salmos, ha agarrado aquí de Isaías. Creo que la semana pasada vimos un poquito de uno de los profetas menores, Miqueas, o tanto que tenía Esteban cuando estaba predicando. Y no era que traía ahí su Biblia y les decía, todavía no me apedreen, tengo que buscar el pasaje. Esteban tenía guardadas todas estas cosas en su corazón. Y por eso era una razón que él podía predicar con poder y con sabiduría. Vean lo que dice Isaías 66, versículo 1. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Imagínate, el cielo es mi trono. La semana pasada estábamos hablando acerca de un planetario y pregunté quién había ido a un planetario. ¿Sabes que hay no 3, 4, 5 galaxias? Hay miles y millones de galaxias en el universo. ¿Ok? Nuestra galaxia, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Snickers. Milky Way. Vía Láctea. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, Milky Way. Nuestra galaxia tiene 100,000 millones de estrellas. 100, 000 y millones. 100,000 millones. En inglés es 100 billones. En español es 100,000 millones. ¿Cuántos pueden contar hasta 100,000 millones? O ve, te quedas acá, cuentas y regresamos la siguiente semana y nos dices hasta dónde vas. Nuestra vía, un universo, nuestro universo, que pudiéramos decir, ok, el cielo es el estrado de los pies. Y vamos a suponer que solamente nuestro universo, el cielo alrededor. En la antigüedad había quienes habían contado todas las estrellas y habían llegado a un número. Y todos decían, ya sabemos el número. Y no lo apunté el número, pero era miles
no, ni siquiera 100,000, eran miles. Y dijeron, ay, ¿ya contaste esa? Ay, esa no, yo creo que sí. Y tenían ya el número. Pero ahora que nos damos cuenta que nada más en nuestra Vía Láctea hay 100,000 millones de estrellas. Y dice la palabra de Dios que los cielos no pueden contener a Dios. Y Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 5, estoy leyendo Hechos. Isaías capítulo 66, versículo 1. Dice Isaías 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Allá en Hechos dice, Hechos 7:50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? En Hechos hace una pregunta, en Isaías lo confirma. ¿Quién hizo el universo? Dios. No hay manera de que solamente 100,000 millones de estrellas en un universo que es el nuestro haya venido de una gran explosión. No hay manera, no hay forma. Dios lo hizo. Y termino con esto. No hay casa que pueda ser edificada para Dios, mas aún así Él quiere habitar en tu corazón. ¿No es eso maravilloso? Que Dios dice, yo quiero habitar en tu corazón. No hay nada que pueda ser lo suficientemente grande para contener a Dios, mas aún así Dios dice, yo quiero habitar en tu corazón y yo quiero ser el rey de tu vida y yo quiero vivir en ti. Y dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Nuestra vida, nuestro cuerpo, somos nosotros la habitación de Dios. ¿Cómo tienes esa habitación? No, pues le echo un poquito de humito de vez en cuando. No, la habitación no es tuya, es la habitación de Dios. Vivamos para Dios y vivamos bajo el modelo que Dios ya nos dio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque no hay nada en donde sea lo suficientemente grande en donde tú puedas habitar. Mas aún así, tú has decidido vivir en nuestro corazón.